Bueno, arrancamos el seminario de la Asociación de Bioinformática y Biología Molecular de hoy. Les voy a presentar al doctor Diego Bustos. Voy a dar muy cortamente sus antecedentes. Es un licenciado en biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, doctor por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, investigador independiente del CONICET, y es el líder del Laboratorio de Integración de Señales Celulares en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Y muchas de sus líneas de trabajo incluyen el estudio de proteínas de una familia llamada 1433, que es el regulador maestro de una de las modificaciones post-traduccionales más abundantes en la célula, que es la fosforilación. Y bueno, ahora nos va a hablar del screening masivo y regulación de sitios alostéricos de la proteína 1433. Los dejo con él. Gracias, Diego, por venir y Bueno, nada, queda a nada, tu gracias. cargo. Gracias a ustedes. Bueno, yo les voy a contar uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio, que es el screening masivo virtual y la identificación del sitio de binding y la regulación de estos sitios en las proteínas Por 1433. venir y En principio les comento, el laboratorio es un laboratorio híbrido, hacemos biología computacional y bioinformática y también la validación experimental de todas las predicciones que hacemos en la compu. Les comento, nosotros trabajamos, todo el grupo trabaja en esta familia de proteínas que se llaman 1433. Esta familia de proteínas fueron descubiertas en el 67, en pleno apogeo de la enzimología, y como es una proteína, no es una enzima, los proyectos fueron olvidados hasta el año 90, en la que una investigadora muy activa en el área de fosforilación de proteínas, la doctora Carol McIntosh, de la Universidad de Dundee, en Escocia, retomó el proyecto, retomó la proteína y empezó a hacer estudios donde inmovilizaba la proteína 1433 en resinas inertes, hacía pasar extractos celulares proteicos por estas columnas e identificaba las proteínas que eluían de estas mismas columnas por cromatografía líquida unida a espectrometría de masas. Entre todas las cosas que ella descubre, la más importante fue que todas las proteínas que eluyen de la columna están 100% fosforiladas en serinas y troninas. Esta fue la primera identificación en que esta familia de proteínas no tienen otra función más que unir proteínas fosforiladas en serinas y troninas. Destaco acá que es una fosforilación en serinas y troninas porque la fosforilación de tirosinas es un sistema totalmente diferente, tiene otros roles biológicos y el mecanismo y la maquinaria en sí misma es totalmente diferente. O sea que siempre que yo me refiero acá a fosforilación o modificación por fosforilación de proteínas, me voy a estar refiriendo en particular a la modificación de serinas y troninas. Cuando empezamos a trabajar en esta familia de proteínas ya hace muchos años, una de las primeras cosas que hicimos fue armar un árbol filogenético de las quinasas, que son las enzimas encargadas de modificar por fosforilación proteínas target. Y lo que encontramos en ese momento fue lo que se ve acá en azul, estos números en azul, que es el número de quinasas de cada clado en este árbol. Y lo que encontramos fue, en primera instancia, en que las quinasas de serina-tironina, que eran consideradas exclusivamente eucariotas, no lo son tanto, sino que podemos encontrar genes en organismos procariotas. Pero cuando vemos el número de familias de quinasas entre los procariotas y el primer eucariota, lo que vemos es un incremento muy abrupto, ¿sí? O sea, hay un aumento significativo en el número de genes de quinasas de serina-tironinas en organismos eucariotas. Estas quinasas ahora tienen que llamarse, porque están presentes, como les muestro, en organismos procariotas, y anteriormente se consideraban que eran exclusivamente eucariotas, cambió su nombre a quinasas tipo Hans. Entonces, estas quinasas tipo Hans, otra característica que estamos viendo es que hay un aumento consecutivo y progresivo en el número de familias de quinasas en los clados a medida que aumentamos la pluricelularidad de los organismos en el árbol, o si somos un poco menos estrictos evolutivamente, podemos decir en la
complejidad de los organismos en el árbol. Cuando queremos ubicar a las proteínas 14-3 en este árbol, vemos que los genes aparecen con la aparición de los eucariotas. Si queremos encontrar un gen o un pseudogen en los más de 1000 genomas de los organismos procariotas que están disponibles en las bases de datos, no podemos encontrar ninguno. Recién aparece el primer gen con los eucariotas, y al igual que lo que sucede con estas quinasas tipo Hans, vemos que el número de genes que codifican para 14-3-3 aumenta también progresivamente a medida que aumenta la pluricelularidad o la complejidad de los organismos en el árbol. O sea que hay una especie de correlación en el número de genes de las quinasas tipo Hans y de 14-3-3. Estos resultados, digamos, esto que les menciono, más resultados de otros laboratorios también, es que ha cambiado la visión del mecanismo de fosforilación en serinas y tironinas de un sistema bipartito, o sea, compuesto por dos actores, que serían el writer o las quinasas que producen la marcación y fosforilan las proteínas target, y el erasure o las fosfatasas, que eliminan dicha marcación, haciendo un sistema básicamente digital, en donde la proteína fluctúa entre un estado y otro estado, a un sistema en el que hay un tercer actor, que serían las proteínas 14-3 y quizás también algún que otro dominio. O sea, la diferencia entre 14-3 y otros bindings de proteínas fosforiladas es que 14-3 es una proteína entera, no es un dominio, y toda la función, o sea, no tiene otra función que no sea unir proteínas fosforiladas. Entonces, en este nuevo mecanismo, 14-3 sería una especie de reader que es capaz de leer esta modificación en la proteína target, unirse con la proteína ya fosforilada, modificada, y sería en definitiva la proteína que logra que todo lo que nosotros vemos fenotípicamente cuando esta proteína es modificada, la proteína target es modificada, ocurre luego del binding a 14-3-3. Es decir, el shuttling entre el núcleo y citoplasma, por ejemplo, la activación o inhibición si es una enzima, o la protección contra la degradación. Son los fenotipos clásicamente observados cuando la proteína es fosforilada. En realidad ocurren luego de la fosforilación y el binding a 14-3-3. Bien. Acá les muestro una cristalografía. 14-3-3 es una proteína sumamente ordenada, por lo tanto hay casi 100 cristales en el PDB, todas muy parecidas, o sea, estructuralmente es muy, muy similar entre todos los organismos, y además, como es una familia de proteínas, todos los parálogos de la familia también son muy parecidos entre sí. Es un dímero, biológicamente, compuesto por dos monómeros que tienen dos caras. Una cara muy conservada, que es esta que está acá en morado, y una cara más divergente, externa, en color celeste. Obviamente, biológicamente hablando, la cara conservada es la cara funcional, o tienen la función biológica, y las proteínas TAR que están fosforiladas se ubican en la parte central, en este surco central, y como es un dímero, tiene la posibilidad de unir o bien una proteína con dos sitios de fosforilación, uno en cada monómero, o dos proteínas con un único sitio de fosforilación, ¿sí? O sea, se encuentran ejemplos de proteínas targets de 14-3-3 de ambos tipos. Hace varios años nosotros queríamos saber, bueno, si 14-3-3 une proteínas que están fosforiladas en serinas y tironinas, ¿podrá quizás existir algún elemento estructural, una alfa hélice o una lámina beta, común a todas las proteínas target de 14-3-3, que en ese momento, cuando hicimos el primer estudio, eran cerca de 100? Ahora estamos haciendo un update porque el número de proteínas que une 14-3-3 ya casi supera los 3000. Y lo que nosotros, para nuestra sorpresa, en ese momento nos encontramos que no existe ningún elemento estructural
común a todas las proteínas que unen 14-3-3. No hay una alfa hélice, no hay una lámina beta, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que vimos, esto que están viendo acá, son las secuencias de las proteínas target de 14-3-3, no es un alineamiento. Si nosotros nos centramos en la serina o en la treonina fosforilada y nos vamos a este gráfico, y es la posición 0, hacia la izquierda, nos vamos hacia la izquierda en la secuencia, hacia la derecha en la secuencia, hacemos una estimación del desorden. Lo que vemos es que a medida que nos vamos acercando a la posición de la fosforilación, el desorden aumenta significativamente. Y esto lo vemos comparado contra una familia de proteínas randomizadas, es decir, secuencias no reales. Hacemos el mismo cálculo de desorden, centrándose en la única posición que no está renderizada, que sería la treonina y la serina central, y lo que vemos es que la diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, además de la fosforilación en la serina y la treonina, 14-3-3 necesita que esa serina o esa treonina esté inmersa en una región que no tenga una estructura tridimensional estable en el tiempo, es decir, que sean intrínsecamente desordenadas, porque esa es exactamente la definición de intrínsecamente desordenado. Esa región tiene que ser, acá no está aclarado, pero cuando hicimos los cálculos, tiene que rondar en los 30 aminoácidos consecutivos, 15 y 15 hacia ambos lados de la serina o de la treonina, aproximadamente. Como les decía, tenemos ahora un poco más de 3.000 proteínas, así que hicimos un estudio de Gene Ontology de esas 3.000 proteínas para ver si existía algún enriquecimiento en algún GO en particular, y lo que encontramos es algo que era esperable si nosotros pensamos que 14-3-3 es un componente de la maquinaria de fosforilación, y es que no existe un enriquecimiento particular en ningún GO específico, porque la fosforilación en serina y treonina participa en casi todas las vías biológicas, y lo mismo ocurre con las proteínas que se unen a 14-3-3, es decir, la distribución es amplia y no hay un enriquecimiento en particular, que es lo que nosotros esperábamos ver pensando en que 14-3-3 es un miembro intrínseco de la maquinaria. Entonces, nosotros pensamos, bien, si tenemos una región desordenada que contiene una serina o una treonina fosforilada, si hacemos un pequeño cálculo de la búsqueda conformacional y teniendo en cuenta los grados de libertad que tiene una región que no tiene una estructura fija, nos daba que el tiempo de binding entre 14-3-3 y su partner era demasiado alto. Así que en su momento empezamos a buscar posibles mecanismos de binding y encontramos que todas las proteínas target que pudimos encontrar cristalizadas en ese momento, porque el estudio es estructural, en la región no desordenada de esas proteínas target, existían aminoácidos que están dinámicamente restringidos. O sea, si hacemos una dinámica molecular, encontramos que se mueven menos que el resto. Y que esa posición de esos aminoácidos es la misma, ya sea que la proteína target esté libre, cristalizada libre, o esté cristalizada en el complejo con 14-3-3. Entonces propusimos que esos aminoácidos son los que producen el primer contacto, y ese primer contacto genera un intermediario pseudonativo que reduce los grados de libertad y permite que la región desordenada que contiene al aminoácido fosforilado se pueda ubicar específicamente en el surco central de 14-3-3 más rápidamente, ¿no? Y para eso obtuvimos también describimos, digamos, este fenómeno de binding termodinámicamente. Bien. 14-3-3, como les decía, es una proteína que está relacionada con proteínas fosforiladas, y entonces participa en muchos procesos biológicos y está siendo sujeto de largos proyectos, o proyectos muy grandes de descubrimiento de drogas para modular su actividad. La estrategia que tiene uno de los grupos más activos en esta rama, el grupo de Christian Ottoman en Holanda y en Alemania, tiene 2 laboratorios, es
cristalizar 1433 con proteínas de interés, por ejemplo, esta que se ve en azul es P53, en verde vemos a 1433, hacer el cocristal de los complejos de 1433 de interés y luego, ya sea por diseño racional de drogas o bien por inteligencia artificial, están usando ahora, tratar de encontrar compuestos que permitan que ambas proteínas aumenten su constante de afinidad. Llenando huecos, específicamente formando puente de hidrógenos. Acá lo que ven es en azul es P53, en verde se ve 1433, y este es uno de los compuestos que publicaron hace unos años ya, en el que aumentan la constante de binding entre las dos proteínas significativamente. Nosotros también teníamos ese interés de tratar de encontrar drogas que modulen la actividad de 1433, porque en la parte más experimental del laboratorio, o sea, experimental de mesada, que hacemos en el laboratorio, hemos descubierto que los parálogos de esta familia tienen una función no redundante, es decir, que algunos parálogos actúan sobre algunas vías, otros sobre otras vías. Y en particular encontramos que un parálogo que se llama gamma es inhibidor de la diferenciación de las células madres adipocitos. Entonces, si podemos modular la actividad de este parálogo en particular, mediante algún compuesto, podríamos estar inhibiendo esta diferenciación. Y por lo tanto, digamos, nos pusimos hace unos años a tratar de encontrar. Entonces, realizamos un docking virtual, pero para no superponernos con lo que se está haciendo en otros lados, el screening lo hicimos sobre el monómero de 1433, pero excluyendo la región central de binding que tiene con las proteínas target, porque es lo que están haciendo, digamos, otros grupos, y nosotros lo que hicimos es tratar de encontrar algún compuesto que se una a 1433, o sea, un ligando de alguna otra región de 1433, excluyendo en particular esta. Utilizamos una base de datos que se llama Zinc, que tiene 2 millones de compuestos, todos comerciales. Hay otras bases de datos con muchos más compuestos que esta, pero en general incluyen compuestos experimentales, de investigación, de experimentación, que después son muy difíciles de obtener para probar, y por lo tanto, como nuestro objetivo final es el testeo de los compuestos in vitro, es que decidimos ir por esta base de datos donde solo hay compuestos que son comerciales, o sea que de alguna u otra manera lo hubiéramos podido conseguir. Disculpa, Diego, la intervención, te quedan unos Sí. 5 minutos. Ah, ¿en serio? Bueno, voy más rápido. Entonces, este es el screening general del docking que realizamos. Esta es la base de datos de los compuestos. Está manejada por la Universidad de California de San Francisco, es gratis, es bastante amigable. Utilizamos el Autodock 4.0, es el programa de docking flexible, ligando proteína por excelencia, lo usa toda la comunidad. Y obtuvimos dos compuestos que testeamos in vitro, que pertenecen a las familias de las beta-carbolinas, el no-hermano y el 6,8-dibromo no-hermano. Este es el resultado de una de los compuestos del no-hermano. Como pueden ver, tiene una cavidad que geométricamente es casi perfecta para este compuesto. Nadie nunca había descubierto esta cavidad, o sea, la descubrimos en este estudio. Bueno, acá se muestran dos representaciones del complejo ligando con 1433. Esta es la región donde las proteínas target se unen, y por lo tanto es un compuesto que está en la cara divergente de la proteína. Para saber si energéticamente este compuesto podría unirse o no ahí, porque los resultados de la constante de disociación que da el Autodock son bastante precarios, hay que hacer otros estudios para saber si el binding es real o no. Hicimos metadinámica y Ambrena sampling y obtuvimos este perfil de energía variando la distancia del compuesto dentro de la cavidad y girándolo 180 grados para ver si encontrábamos un mínimo, y efectivamente existe un mínimo energético para el ligando dentro de la proteína, lo cual nos entusiasmó bastante para empezar a realizar un montón de estudios
la mesada, que corroboran exactamente el binding y la región del binding de este ligando, que no los muestro acá, me estoy centrando exclusivamente en la parte informática, bioinformática. Hicimos un análisis de la cavidad, y encontramos que la cavidad dentro de la familia de proteínas 14-3 es un poco variable, lo cual era esperable porque estaba en la región variable de la proteína, pero una de las cosas que nos pareció súper interesantes es que hay un aminoácido que está marcado en este alineamiento en rojo, en esta flecha roja, que está en la puerta de la región de binding, de la cavidad, y que es variable y cada vez aumenta en tamaño según cambio de isoforma. Esto a nosotros nos da la pauta en que vamos a poder diseñar racionalmente una modificación del ligando de forma tal que pueda entrar en algunas isoformas y no en otras. Y de esa forma poder modular específicamente alguna de las isoformas y en definitiva modular alguna de las vías celulares y otras no. Para saber exactamente cómo funcionan, ya voy terminando, el ligando, observamos que los cristales, que me había nombrado de 14-3, que le había dicho que había cerca de 100, presentan esta proteína en dos conformaciones diferentes, o sea, 14-3 puede estar en una conformación abierta o una conformación cerrada, que ven, la conformación cerrada está en verde, y en azul la conformación abierta, lo cual logramos corroborar por un estudio de análisis de modos normales, y efectivamente observamos también que esta 14-3 fluctúa entre estas dos conformaciones. Para saber si el ligando favorece, o sea, el mecanismo de acción, y si está favoreciendo alguna de las dos conformaciones, y así de esa forma regular la 14-3, lamentablemente ninguna de estas dos técnicas, ni esta diversidad conformacional, ni el modos normales nos permitían, porque el ligando no está unido covalentemente a la proteína, así que para los que conocen bien estos ensayos, entienden por qué no podíamos utilizarlo, y lo que hicimos entonces fue una dinámica molecular, en la cual hicimos un monómero de 14 sin la beta-carbolina y con beta-carbolina, hicimos una dinámica para cada una, restamos ambas dinámicas, y ahí podríamos observar que si la proteína con y sin el ligando se movía exactamente igual, o sea, el movimiento era exactamente igual, hubiéramos estado en esta región donde dice 0. Si se mueve más sin el ligando, sin la beta-carbolina, estamos en la parte positiva, y si se mueve más con la beta-carbolina, hubiéramos estado en la parte negativa de la curva. El histograma muestra que el ligando efectivamente hace que la proteína se frise en alguna conformación, se mueva menos o sea, restringe el movimiento de la proteína, lo que no pudimos determinar por esta técnica todavía, si este movimiento es en la conformación cerrada o abierta. Eso lo tuvimos que determinar experimentalmente, y efectivamente frisa la proteína en una conformación cerrada. Por lo tanto, actúa alostéricamente para el binding con otras proteínas. Y bueno, y esta es la última. Todos los resultados que estamos teniendo o que obtuvimos junto con los resultados experimentales nos permiten corroborar que las beta-carbolinas están actuando alostéricamente sobre 14-3 en un mecanismo de Monod, en el cual la proteína fluctúa en ausencia del ligando, sin necesidad del ligando, entre dos conformaciones, cerrada y abierta, y la presencia del ligando desplaza el equilibrio hacia una conformación abierta. Y esto se contrapone al modelo Koshland, donde la fluctuación entre las dos conformaciones se da exclusivamente con la presencia del ligando. Bueno, eso es todo.